Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer video de mi canal Programando con Estilo. El día de hoy les quiero compartir para las personas que son principiantes en este mundo de la programación unos pequeños conceptos y una guía sobre cómo poder aprender, en este caso, a programar. Entonces, sin mucho que decir, me presento, mi nombre es Jonathan. Es un gusto para mí estar aquí hoy explicándote estos conceptos y espero que tengamos un largo viaje por aprender juntos y seguir mejorando nuestras técnicas de programación. Entonces, vamos a hablar un poco sobre qué es la programación. Bien, nosotros tenemos una gran pregunta cuando nos dicen si sabemos programar o qué es la programación, que resolvemos cualquier tipo de problemas, pero en realidad la programación se trata de algo muy específico. Programar es como planificar. Yo les he traído un pequeño concepto en donde les digo lo siguiente. La programación se trata de escribir código en un lenguaje de programación para construir un programa que realice una tarea o varias tareas en específico. Entonces, escribir un programa, realizar un programa necesita un lenguaje de programación. ¿Y qué es un lenguaje de programación? Son simplemente instrucciones que le decimos a nuestro programa para que realice diversas tareas y cumplir un objetivo en especial. Ahora, estos programas trabajan con algo que se llaman algoritmos de programación. Pero, ¿qué es esta palabra de algoritmo? Entonces, podemos determinar que un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos. Pero si nosotros vamos un poquito más allá y decimos algoritmo de programación, estamos hablando de instrucciones lógicas que escribimos en las hojas de código para que nuestro programa realice operaciones que nosotros le dictemos, que querramos que el programa realice. Estos algoritmos se tratan específicamente en la toma de decisiones, ya que, como mencionaba, son instrucciones lógicas que te van a permitir construir un programa que tome decisiones dependiendo de ciertas condiciones y esto te va a llevar a un resultado final o, o a determinar diferentes entradas en tu programa. Para eso necesitas tener un poco de conocimiento sobre lo que son la lógica de programación. Entonces, ¿qué es esta lógica de programación? Bueno, la mayoría de los sistemas o de programar en realidad necesitas algo muy específico que es la lógica de programación. Va muy de la mano con lo que es un algoritmo de programación, pero esto se trata sobre la técnica que tú tienes al momento de programar. Cómo desarrollas tú esa chispa para poder resolver diferentes tipos o diferentes procesos cuando estés programando en algún lenguaje en específico. Ahora, esta lógica depende mucho de la capacidad que uno como persona y como tú eres en realidad la tiene. En este caso, esta lógica de programación tú la puedes desarrollar. Esto no es que uno nace con esta lógica, pero existen, o al menos yo lo relaciono con cosas que lo hacemos en el día a día. Como por ejemplo, yo digo que la lógica de programación existe en las cosas cotidianas que nosotros realizamos. Como por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo me levanto y necesito ir a la escuela, o al colegio o a la universidad? Entonces, para yo poder realizar esas acciones o ese objetivo que es ir al colegio, escuela, universidad, necesito realizar una serie de pasos. Y obviamente esos pasos son de forma lógica, como por ejemplo, si me levanto en la mañana, ¿qué hago? Primero me aseo, cepillo los dientes o desayuno, preparo la mochila, me visto con la ropa del colegio o la escuela y luego salgo de camino hacia la escuela hasta llegar al objetivo que es llegar a la escuela. Entonces, si nos estamos dando cuenta, tenemos aquí una serie de pasos lógicos que nos están permitiendo cumplir un objetivo. Entonces, un programa hace eso de ahí. Utiliza lo que tú como, como programador le instruye al programa para que realice una acción lógica. Entonces, como yo te digo, esta lógica de programación se adquiere mediante la práctica. Obviamente uno al principio no nace con esto, pero mediante vas aprendiendo
lo que es el lenguaje de programación, lo que es programar, esto comienza a ser ya un poquito parte de ti, parte de tu carrera. Entonces, yo te invito a que tú, como programador que estás iniciando, hagas una pequeña práctica. Y esta práctica es de analizar lo que tú realizas en el día. Como por ejemplo, si tienes que hacer alguna tarea, trata de analizar o de anotar, si es que te gusta hacerlo, los pasos que tú tienes que hacer para cumplir esa tarea. Como por ejemplo, ir al súper o ir a hacer un encargo. ¿Qué tienes que hacer para cumplir ese objetivo? ¿Qué decisiones tienes que tomar para que llegues hacia ese objetivo final, que es hacer el encargo o en este caso cualquier tarea que tú te dispongas en el día a día? Entonces, aprende mucho a ser analítico en las situaciones que te enfrentes en el día a día. Entonces, poco a poco vas a ir tomando esa chispa, como digo yo, de programación, de esa lógica de programación, donde tú cuando te ponen una problemática y tienes que escribirla dentro de un código, sabes exactamente al menos qué dirección tomar antes de llegar a la solución. Pero para esto es importante conocer lo que son lenguajes de programación, ya que para escribir código o escribir un programa, realizar un programa, necesitamos un lenguaje de programación. Ahora, existen diversos tipos de lenguajes. Hay muchos lenguajes de programación actualmente, pero también hay enfocados a tareas generales o específicas. Entre ellas tenemos los lenguajes orientados a la web, a los sitios web, eh, páginas web, etcétera. Tenemos también lenguajes que se enfocan en sistemas operativos, lenguajes embebidos. Tenemos lenguajes para aplicaciones móviles, programas de escritorios, entre otros. En sí, el mundo de la programación es muy extenso. Es algo que se actualiza mediante va pasando los años. Entonces es recomendable siempre estar al tanto de las nuevas tendencias, los nuevos lenguajes que están saliendo. Pero lo que yo quiero compartirte es que tú puedas entender cómo funciona eh, esta lógica para poder programar en un lenguaje, ya que en un lenguaje simplemente son sintaxis, es solamente conocer cómo escribir lo que tú sabes cómo interpretar. Entonces, si tú tienes esa lógica de programación, aprender un lenguaje no va a ser tan complicado, ya que un lenguaje, como yo te decía anteriormente, es simplemente aprender cómo se escribe para que el programa realice las instrucciones que nosotros que les queramos dar al sistema o al programa. Entonces, yo he preparado un pequeño ejemplo para hacerte una explicación súper rápida de lo que trato de explicarte durante todo este video, de lo que es escribir un programa, un programa de instrucciones básicas, que tome decisiones básicas. Entonces, he programado aquí un pequeño demo que te voy a enseñar a continuación. Bien, yo he creado un pequeño programa en el lenguaje de programación C Sharp. No te preocupes si no conoces ahorita lo que en este caso es el lenguaje de C Sharp o cosas así. No le des mucha relevancia. Lo que yo quiero que tú entiendas ahorita es un poco sobre los conceptos que acabamos de explicar. Entonces, quiero explicarte que para que un programa funcione siempre necesita de alguna entrada. Al menos para los tipos de problemas que vamos a tratar de resolver ahorita, necesitamos una entrada para que el programa trabaje. En este caso yo he creado una calculadora súper sencilla que toma de entrada dos números, suma los dos números y el resultado lo va a comparar si el número es mayor a 10 y te va a presentar por pantalla un mensaje indicando que el número es menor o mayor a 10. Algo muy sencillo pero que contempla los conceptos básicos de lo que acabamos de conversar, de lo que es una toma de decisión enfocándose a lo que es la lógica de programación, donde yo tengo unas entradas, realizo un proceso, determino una decisión o consulto o establezco una condición y en base a esa condición yo voy a tener un resultado. Entonces, yo voy a ejecutar ahorita el programa para ver qué nos da. Bien, y la primera instrucción que nos dice el programa es que ingresemos un número. Yo voy a ingresar un número cualquiera, el 5, y ingresamos el segundo, voy a ingresar 9.
Entonces, fíjate que dice, el número 14 es mayor a 10, porque lo que en realidad hizo fue sumar los dos números de entrada y presentarte si el número es mayor a 10. Entonces, ahora vamos a hacer lo contrario. Voy a insertar el 2 y el 5. Perdón, no ejecuté el programa. Ahora, aquí vamos a insertar el 2 y ahora vamos a encontrar el número 3, por ejemplo. Y nos dice que el número 5 es menor a 10. Entonces, acabamos de crear un simple programa que trabaja con unas entradas, realiza un proceso, toma una decisión y da un resultado, que es básicamente los conceptos básicos que acabamos de ver ahorita. Entonces, eso es lo que te quiero compartir, cómo sería aprender o cómo darías tus primeros pasos para poder aprender a programar. Lo viste de manera práctica, algo muy sencillo, pero que a medida que vas aprendiendo nuevas cosas, esto se convierte ya en un universo de conocimiento. Entonces yo quiero compartir contigo diferentes formas de enfrentarte a estos tipos de problemas. Cómo puedes aprender un lenguaje de programación, eh, qué tipos de lenguaje de programación actualmente se usan. Entonces planeo darte una guía para que puedas ayudarte en tu vida profesional. Sin nada más que decirte, te agradezco mucho por ver este video y si quieres puedes comentar en la sección de comentarios qué te gustaría aprender. Si te gustaría aprender algo, un lenguaje en específico, algún, qué sé yo, si quieres aprender base de datos, si quieres aprender servidores o no sé, manejo shell script, puedes comentarlo que yo prepararé contenido en base a lo que ustedes me digan, ¿no? Ya que se trata de que yo pueda compartir conocimiento que he adquirido para que ustedes puedan ponerlo en práctica en su vida profesional. Entonces, muchas gracias y nos vemos en un próximo video.